Con mis compañeros y colegas seguiremos tratando y hablando de los temas de la vez anterior, que son la violación de los derechos humanos en contra de las mujeres y de las guerras que se están cometiendo en algunas partes del mundo. Este es un fenómeno internacional que afecta a todos, porque al no respetar los derechos humanos, y nosotros, como organización que somos, tenemos la obligación y el deber de llegar a un acuerdo para solucionar todos estos conflictos. Así que, mediante las opiniones y explicaciones y hablar del tema, de lo que nos afecta y de lo que afecta a todos los demás, en ese contexto llegaremos a una conclusión para llegar a una solución. Asimismo, como está pasando en Irán, que aumentó la discriminación en contra de todas las mujeres y de los diferentes géneros, así como las minorías étnicas y religiosas. Es un país donde no se respeta para nada los derechos de las mujeres. Está el caso de la ganadora del premio Nobel, Nages Mohammadi, quien en estos momentos está encarcelada por defender los derechos de todas las mujeres de ese país. Nosotros, como Organización de las Naciones Unidas, al saber y el conocer esta noticia del Gran Premio Nobel de la Paz a esta activista reconocida, nuestro secretario general afirmó que la decisión es un recordatorio importante de que los derechos de las mujeres y las niñas enfrentan un fuerte retroceso. Ya como lo mencioné, esta activista está detenida por defender los derechos de las mujeres. Y así lo declaró Guterres. Este premio de la paz es un homenaje a todas aquellas mujeres que luchan por sus derechos poniendo en riesgo su libertad, su salud e incluso su vida. Narges Mohammadi cumple actualmente una condena de 16 años en la prisión de Teherán, en Irán. Ha trabajado durante muchos años como periodista y también es autora y vicedirectora de la Organización de la Sociedad Civil, Centro de Defensores de los Derechos Humanos, con sede en Teherán. Así que es otra obligación, otro compromiso que tenemos de hacer que sea liberada esta gran activista. No, todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Nosotros somos como un faro de esperanza en medio de la tormenta que hay en muchas partes del mundo, como son las guerras. A través de misiones de paz, investigaciones y políticas globales, debemos de trabajar incansablemente para abordar la violencia de género en zonas conflictivas, reconociendo la paz verdadera. Así podremos lograr que se garanticen los derechos fundamentales de todas las personas independientemente de su género. Enfrentar la violencia contra las mujeres para construir una paz sostenible. Estamos comprometidos y tenemos la obligación, como Naciones Unidas que somos, de poner fin a la impunidad y garantizar que todos los derechos primordiales sean respetados. El artículo número 26 de la Declaración de los Derechos Humanos proclama en sus apartados que la educación deberá ser de calidad, gratuita e igualitaria. Para esto expondré solamente tres aspectos que demuestran que esto no llega a ser completamente así. Primero que nada, hay que mencionar que no solo no existen suficientes maestros en el mundo para lograr la educación primaria universal y mucho menos para lograr la educación secundaria, sino que muchos de los maestros que actualmente trabajan también carecen de capacitación, lo que impide que los niños adquieran conocimientos básicos como lo son las habilidades matemáticas y el lenguaje, siendo que solamente en uno de cada tres países menos de las tres cuartas partes de los maestros están capacitados según los estándares nacionales. Además de que la educación es un derecho humano universal, es muy común que se le niegue el acceso a la escuela a cerca de 93 millones de niños con discapacidades en todo el mundo. En algunos de los países más pobres del mundo, hasta el 95% de los niños con discapacidades no tienen acceso a escuelas, una combinación entre discriminación y falta de capacitación de los profesores en métodos de enseñanzas incluyentes, así como una absoluta carencia de escuelas con accesibilidad para discapacitados, deja a este grupo especialmente vulnerable a la negación de sus derechos a la educación. La Declaración de los Derechos Humanos establece claramente que todo niño tiene derecho a una educación básica y gratuita, de manera que la pobreza y la falta de dinero no deberían constituir una barrera para su escolaridad.
Pero para muchas de las familias más pobres, la escuela sigue siendo demasiado costosa y los niños tienen que ser forzados a quedarse en casa ocupándose de las labores del hogar o inclusive trabajando. Las familias continúan atrapadas en un ciclo de pobreza que puede durar generaciones. Por ejemplo, en muchos países como África, aunque se supone que la educación es gratuita, en la práctica las tarifas informales hacen que los padres se vean forzados a pagar artículos obligatorios como lo son los uniformes, libros, bolígrafos, lecciones extra, tarifas de exámenes o fondos para apoyar las instalaciones escolares. En otros lugares, la ausencia de escuelas públicas en funcionamiento significa que los padres no tienen otra alternativa sino que enviar a sus hijos a escuelas privadas, que incluso cuando técnicamente tienen tarifas bajas, son inasequibles para las familias más pobres, las cuales se arriesgan a verse desamparadas en su esfuerzo por brindarles a sus hijos las mejores vidas a través de su educación. Buen día a todos los delegados aquí presentes. Soy la representante de México y me encuentro aquí el día de hoy para conversar sobre la libertad que tienen los norcoreanos. La República Democrática de Corea, mayormente conocida como Corea del Norte o también conocida como Norcorea, se caracteriza por tener un alto grado de censura derivado de la inexistencia de la conciencia y de prensa. Los norcoreanos no pueden moverse libremente en su propio país como otros sí. Sobreviven en medio de la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la falta de vacunas, sufren detenciones arbitrarias, trabajos forzados de más de 8 horas, torturas, la negación de derecho a las creencias y prácticas religiosas, como otros que somos libres de escoger nuestra creencia religiosa o no. También sufren de violencia sexual, no solamente las jóvenes y niñas, también las mujeres adultas como los hombres. Así como cada día en un horario específico salen de sus trabajos para llegar a un punto de la ciudad a servir homenaje tanto a su presidente actual como los anteriores, que lo son el abuelo, el padre y el presidente. Se supone que el querer aprender a manejar armas debe ser una opción libre de cada ciudadano, como lo es en otros países, pero aquí, en este país, todos desde muy pequeños, desde muy temprana edad, en sus escuelas aprenden las bases de cómo utilizar un arma o una granada. Y al llegar a sus estudios universitarios, completan esta clase de armería. También cabe destacar que cada nortecoreano lleva un pin con la cara del presidente, de los presidentes, que tienen que proteger con su vida, ya que si no sucede esto, pues serán castigados y el castigo puede ser hasta la muerte misma. Entonces, ¿cuál es el punto de tener derechos universales como el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de democracia, de libertad de los trabajadores? Realmente, ¿cuál es el punto si todos estos derechos son violentados o violados en este país? ¿Cuál es realmente el punto si los ciudadanos norcoreanos expresan su incertidumbre? Sabemos que serán desaparecidos por arte de magia. Se conoce bien que hace poco es que han salido apenas imágenes, videos de cómo son las instalaciones, cómo son las ciudades dentro de este país. Bien, yo soy la representante de Francia y les voy a hablar sobre la problemática del desempleo. Primero les quiero recalcar qué es el desempleo. Pues el desempleo se da cuando una persona está en la edad y la disposición para poder trabajar. Sin embargo, este se encuentra sin un trabajo estable y por lo tanto sin un salario fijo. Esto podemos verlo en el artículo 23, que dice: toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo. Más sin embargo, podemos ver que esta problemática hace que el artículo no se cumpla al 100%, puesto que se tiene el derecho al trabajo. Aún hay mucho desempleo por parte de las empresas que consideran que las personas no tienen una capacitación ni una experiencia laboral aceptable, entonces le niegan el trabajo y por lo tanto le niegan el derecho. Esta problemática desemboca otra, que es el empleo informal, pues los jóvenes que por suerte logran conseguir un trabajo en la ola de desempleo no muchas veces es más digno, ya que no se les ofrecen las condiciones necesarias para tener un trabajo estable y digno. Pues algunas de estas situaciones a las que se enfrentan son a la falta de seguridad, a la falta de un seguro médico proporcionado por la empresa y ser colocado en zonas de riesgo sin la protección necesaria, y por lo tanto un sueldo que muchas veces es deplorable a causa de la
contratación informal. En este ámbito hay una gran discriminación respecto al género, puesto que de cada 10 mujeres jóvenes, solo el 3 de ellas consiguen un trabajo digno. Entonces podemos ver que los derechos violentados son el artículo 7, que dice: todos son iguales ante la ley, todos tienen derecho a la igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El artículo 23, que dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, como habíamos mencionado antes. Y dice: toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia que conforme a la dignidad humana y será completada en caso de ser necesario por cualquier otros medios de protección social. Y el artículo 24, que dice: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Que podemos ver que gracias a esta problemática y al desempleo informal muchas veces no es así, porque al tener un contrato informal, muchas veces el empleo que ellos consiguen es muy inhumano muchas veces. Continuando con los temas compartidos por mis colegas en esta conferencia, como representante de Dinamarca se nos hizo un tema muy importante mencionar en esta conferencia, que son los niños y niñas soldados, que es una grave violación de los derechos humanos. Se me hace muy importante mencionar los derechos humanos que son violados en este tema, que son el derecho a integridad personal, derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a protección de la dignidad, que no se ejercen en estos niños, que van antemano con el artículo 43 de los derechos humanos, que niñas y niños adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y sustentable, en condiciones que permitan el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético y cultural. En este país nos hacemos una serie de interrogantes para conocer más acerca de esta grave violación. De antemano con la UNICEF define al niño y niña soldado como toda persona menor de 18 años de edad que forma parte de cualquier fuerza armada, regular o irregular. Se le roba su infancia, una infancia vinculada a distintos grupos y fuerzas armadas, donde son víctimas de las consecuencias de la guerra que ya mencionaron mis colegas, y al mismo tiempo utilizado para cometer atrocidades. Son además testigos de asesinatos, sufren malos tratos al grado de violaciones. Estos niños presentan tanto heridas físicas y los traumas emocionales que todos ellos suponen son difíciles de superar. Cuando se habla de niños o menores soldados, se asocia normalmente con la imagen de un varón que participa en un combate o que porta una arma. Se estima que alrededor del 40% de los menores soldados son niñas realizando funciones de logística como limpieza de campamentos o reclutamiento de otras niñas y niños. Ellos son también usadas como esclavas sexuales. Sus oposiciones suponen a castigos como ser azotadas a una niña o incluso la muerte por violación múltiple o actos de violencia. En más de 20 conflictos en todo el mundo, grupos y fuerzas armadas usan a niños y niñas soldado. La situación es especialmente cruda en África, donde se reclutan y secuestran a niños y niñas en países como Uganda, República Democrática del Congo, Ruanda o Somalia. También sucede en lugares como Afganistán, Siria, Irak o Colombia. En la mayoría de las ocasiones son forzadas a afiliarse a las fuerzas armadas de un país o de grupos armados, donde son secuestradas en la calle, sacadas de las aulas de sus propias casas o de campos de refugio o campos desplazados internos. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas obliga al Estado a establecer las medidas posibles para su recuperación física y psicológica. En este sentido, para combatir esta problemática, se crearon los programas de desarme, desmovilización y reintegración, que es la DDR, que incluye el regreso con sus familias y proporcionar servicios de salud, necesidades básicas y apoyo psicológico, así como el acceso a programas de educación y formación que le pertenece al niño como derecho. Una de las prioridades de la DDR es reunirlos con sus familiares y su comunidad de origen. Por eso, hacemos un llamamiento a todos los estados y grupos armados que reclutan a niños y niñas para que sumen a su liberación a procesos de desarme, desmovilización e integración para garantizar sus derechos humanos, su infancia y su futuro.